Yo le pido a la gente del ministerio que no se vaya muy lejos porque creo que tenemos que seguir un poquito más adorando al Señor. Eso es lo que mi corazón siente esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Hay una atmósfera súper especial. ¿Cuántos pueden sentirlo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, cambia cualquier cosa, programas y yo quiero hacer lo que Él quiere hacer esta mañana. Yo sé que hay gente todavía que vino esta mañana necesitando un toque del Señor, como la mayoría de los que estamos aquí. Pero quizás hay gente allí que dijo: yo voy a ir hoy a ver qué pasa. Quizás has estado a punto de tomar decisiones en tu vida y necesitas pedirle dirección al Señor. Y estás aquí esta mañana porque has dicho: voy a darle una última oportunidad. Quizás estás esta mañana acá cansado, que has hecho una oración al Señor que aún no ha sido contestada. Quizás estás esta mañana acá hoy y como mucha gente que conozco, con un familiar enfermo. Pero el Espíritu Santo cambia el cauce de los ríos. Él puede cambiar el cauce de tu familia esta mañana. Amén. Y Él no solamente puede, Él quiere cambiar. Y esta mañana yo voy a darte un pequeño mensaje, pero yo quisiera que como iglesia pudiéramos adorar juntos y ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere para tu vida hoy. Y sé que es algo especial, sé que hay algo maravilloso del Señor esta mañana, porque Él ya empezó y Él va a completar la obra que inició esta mañana en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar sobre un hombre al que le tengo mucho respeto y al cual Jesús se refirió muchas veces y al cual nosotros nos referimos y cantamos y tenemos canciones hasta de él, y ese hombre se llama Elías. ¿Cuántos lo conocen? El profeta Elías. Una de las cosas que más me impactan del profeta es que, y con las cuales me identifico mucho, es que él vivió un tiempo, aun y cuando fueron hace miles de años, vivió un tiempo muy similar al que nosotros, usted y yo, estamos viviendo hoy. Yo creo que sí. Y la Biblia habla acerca de los días de Elías. Amén. Como en los días de Elías. Y siempre me ha llamado la atención, como en los días de Elías. Como en los días de Elías. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en los días de Elías? Y yo quiero darte un pequeño preámbulo a cuál era el escenario donde estaba Elías en ese momento de su vida. Y tú sabes, el pueblo de Israel como una nación, Dios la bendijo muchísimo. Tenía profetas hasta que el mismo pueblo dijo: yo quiero un rey, queremos un rey, danos un rey. Le decían a los profetas. Y decía el profeta: pero ya tienen jueces que los ayuden a ustedes. No, queremos un rey. ¿Y por qué? Porque las otras naciones tienen un rey. Yo quiero tener un rey. Así que bueno, ustedes conocen la historia. Viene un rey. Y no me quiero quedar allí, quiero llevarte al tiempo donde estaba Elías. Una de las cosas más tristes que sucedió al pueblo de Israel es que fue dividido en dos pequeñas comunidades o naciones o reinos, que era el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Me siguen? Entonces Israel como nación, como tú la conoces y como nos la han enseñado, se divide. Y una de las cosas más importantes por las cuales se divide es por la idolatría en el pueblo de Israel. Y el Señor permite que haya una división. Entonces queda el reino del norte o Israel y el reino del sur o Judá. Y de allí es donde entonces vamos a ver dónde estaba Elías.
Y una de las cosas más importantes y que quiero recalcar es que el Señor siempre le prometió a David que en su trono se sentaría siempre una simiente de él y que además su trono no tendría fin. Oiga, qué importante, su trono no tendría fin. Pero usted dirá, pero ¿cómo es esto si el pueblo se dividió y ahora hay reyes del norte y hay reyes del sur? Pero el Señor mantuvo su promesa. Y el cetro de Judá, gloria a Dios, nunca cambió y se mantuvo. Y fueron las familias de David las que siguieron reinando en Judá. Pero en Israel reinaron muchas familias. Eso era un desorden, amado. Y es que la mayoría de las veces cuando hay idolatría, lo que viene es desorden. Pues entonces en ese tiempo estaba Elías. Elías entonces estaba enfrentado a una sociedad inmoral, una sociedad en la que se podía hacer cualquier cosa, muy similar a la sociedad en la que vivimos usted y yo en esta época. Mire, yo tengo familias y tengo hermanos y tengo gente que es de nuestra edad y ellos dicen, no, yo no quiero tener hijos. ¿Y por qué no quieres tener hijos? No quiero tener hijos. ¿Cuántos les ha pasado? Es que no quiero traerlos. ¿Cuántos han escuchado esto? No quiero traerlos acá para que vivan en esta sociedad. Vivimos en una sociedad moralmente destrozada. Vivimos en una sociedad en donde le toca a la iglesia. Y aquí voy a empezar a hacer una comparación entre lo que hizo Elías y lo que la iglesia debe hacer ante una sociedad que está ciega, ante una sociedad que no sabe qué hacer. Y fíjense que aparte de todo esto en Israel, donde estaba nuestro amigo Elías, era el único profeta que quedaba del Señor contra 400 profetas de Baal. Ustedes conocen la historia. Y es que se le llama profeta a cualquier cosa. No es profeta, escuche lo que le voy a decir, solo el que es profeta del Señor. Según la palabra ellos decían, es profeta de Baal. Elías, cuyo nombre significa Yahvé es mi Dios, es uno de los profetas anteriores que no está en la lista de los menores ni mayores. Y su misión en la historia era la de traer de nuevo a los caminos del Señor a un pueblo confundido. La misión de nuestra congregación, la misión de la iglesia hoy día es precisamente traer a los caminos del Señor a un pueblo confundido. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera que me ayuden con los chicos de producción para empezar a leer un poquito, y quiero leer en Primera de Reyes. Acompáñenme en Primera de Reyes, capítulo 16. El versículo 29, y esto es para hacer una introducción a este mensaje, a esta historia que quiero comentarles y contarles esta mañana. Y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. 16:29 de Primera Reyes dice: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar, ¿qué cosa? Israel. Ya Israel estaba dividido en dos, en Judá y en Israel. En el año 38 del reinado de Asa. Asa era un rey que estaba reinando exactamente en el mismo momento, pero en Judá. Acab reinaba en Israel y Asa reinaba en Judá. Y reinó en Samaria 22 años. Voy a saltar al versículo 32 para los que están leyendo. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Y aquí me voy a quedar un momento. Y yo estuve investigando qué es esto de la diosa Acera. Y es la diosa de la fertilidad. Es como decir la parte femenina de Baal. Israel estaba pasando por un proceso de tanta confusión.
de tanta confusión como la que está pasando hoy nuestra generación, que no sabían quién era Dios realmente. Tenían a una diosa, tenían a un dios Baal, y por allí habían escuchado de Jehová, de Dios de Israel. Pero ya la palabra escaseaba, porque una de las cosas que sucede cuando hay división y cuando hay idolatría es que la palabra escasea de parte de Dios. Y sigo leyendo en el versículo 1 del capítulo 17, donde aparece Elías y dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab. Recuerden que el rey Acab era el rey de Israel en este momento: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Elías estaba absorto, Elías estaba cansado de vivir en una sociedad que iba, mire, como San Vicente. ¿Cómo es que termina de decir el dicho? Así, donde va la gente. Es decir, la gente tenía comezón de oír. Ellos hablaban de algo que sucedía por allá y iban a seguir a ese Dios. Y por la mañana iban a seguir al otro. Esto me recuerda una vez que estábamos ministrando en un lugar un poquito lejos y me llamó tanto la atención. Quizás no vayan a creer eso, amado hermano, pero en el servicio que nosotros estábamos ministrando, en la mañana era la iglesia evangélica. Y por la tarde, en el mismo lugar, se reunía la iglesia budista. Y en ese mismo lugar se reunían otras. O sea, eso sucede hoy. Eso sucede hoy. Hay una confusión tan grande. Elías está en un momento en el que el mundo está confundido. Y Elías lanza una palabra diciendo: por mi palabra. Y yo amo la forma en la que Elías lo expresa y lo dice: por mi palabra. Él estaba cansado, pero él, si algo conocía a Elías, era la autoridad que tenía de parte de Dios. Y es la misma autoridad que la iglesia debe entender que tiene. Y Elías dice: ¿sabes qué, Acab? Te casaste con una mujer que sigue unas religiones extrañas delante de Dios. Mira, no va a volver a caer no solamente lluvia, no estoy hablando de un torrencial. No va a caer ni rocío sobre esta nación hasta que yo lo diga y por mi palabra. Y sigo leyendo. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente, porque te van a matar, te van a matar. Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura. Y voy a saltar al capítulo 18 un momento, pero antes quiero decirte: 3 años de sequía. Puedes imaginarte. Yo quiero hablar a la iglesia esta mañana. La sequía no es solamente una sequía física donde no hay lluvia. La sequía es una sequía también espiritual donde no hay palabra de Dios. Yo no sé si tú te has sentido cansado y tú has dicho: escasea la palabra. Hay pasajes en la palabra de Dios donde dice: y escaseaba la palabra de Dios. Y escaseaba la palabra. Y una de las cosas por las cuales la palabra escasea es porque la sequía viene. Y la sequía viene porque hay idolatría. Y la sequía viene porque la iglesia no entiende el rol que tiene que tener en estos días. Y salto al capítulo 18. Y este es el pináculo de la historia que quiero compartirles esta mañana de Elías. Y se la voy a parafrasear. Y vamos a leer algunos pasajes de esta palabra, pero se la voy a parafrasear. Y Elías dice: ahora sí que estoy cansado. Acab, manda a traer a tus 400 profetas. Y yo quiero ir al monte Carmelo, porque el Señor va a hacer algo. Y cuando están ahí reunidos, usted se puede imaginar a toda la gente diciendo: escuché que Elías retó
a Acab y a sus profetas. Y la gente, como posiblemente no tenía mucho que hacer, se fueron hacia esa montaña, hacia ese monte. Dicen, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Algo va a pasar? Yo me imagino como las señoras esas que a veces no tienen mucho que hacer, ¿verdad? Y son esas chismosillas, empiezan a decir, mira, ¿saben lo que va a pasar? Vamos a ver qué va a suceder. Y los hombres y todos, y hay una expectativa en el pueblo. Y llegan al monte Carmelo y Elías dice, basta ya de claudicar. Iglesia, basta ya de claudicar. Elías dice, si Baal es profeta, síganlo. Y si Dios es Dios, síganlo. Y entonces trae un enfrentamiento y un confrontamiento allí en el capítulo 18. Y leo para ustedes: más tarde, durante el tercer año de sequía. ¿Cuántos años de sequía? 3 años de sequía. Acuérdense en la palabra, porque la palabra de Dios, cuando sale el profeta, hace lo que la palabra salió a hacer, y dice, no hay ni siquiera rocío. 3 años de sequía. El Señor le dice a Elías, preséntate al rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver a Acab, y mientras tanto el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Porque ustedes saben algo, a veces perdemos el enfoque. Escuchen, donde no hay sequía hay muchas cosas que no suceden tampoco, amado hermano. Las cosechas se pierden, los animales mueren de sed. Estás viviendo en un lugar caótico donde hay hambre además. Y dice que había hambre. Sigo leyendo en el versículo 5. Acab le dijo a Abdías, tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino para ver si podemos encontrar pasto suficiente. No lo van a encontrar. Y sigo leyendo en el versículo 18. Lea conmigo, yo no le he causado ningún problema a Israel, dijo Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron ¿a qué? A obedecer los mandatos del Señor. Y quiero contarles lo que sigue en la historia de Israel y de Elías. Y Elías dice, bueno, ok, ya estamos acá, ahora vamos a hacer el sacrificio. Y le permite a los profetas de Baal hacer el sacrificio primero. Y ahí narra la historia como ellos empiezan a pedirle a Baal que se manifieste. Dice la palabra que ellos toman sus cuchillos y se rasgan a ellos mismos, pidiendo una manifestación de la gloria de ese Dios, pero no sucede nada. Y luego entra Elías a la historia y dice, ahora sí, vamos a hacer un altar. Y una de las cosas y las que quiero compartir con ustedes de esto que me llama tanto la atención es que Elías pudo haber dicho, ¿saben qué? Mire, ya está allí los bueyes partidos. Ya está allí el altar que ustedes pusieron. Voy a aprovechar esto que ya está hecho y voy a levantar un altar al Señor. Pero Elías dice, no, vamos a hacerlo nuevo. Quiero hacerlo nuevo. Y dice que pone los bueyes y todo el sacrificio allí. Y dice que además pide que le echen agua, porque sabe que seguro Elías dice, muy fácil, está seguramente caliente, esto se puede encender muy rápido, échenle agua. Y lo echan agua y él ora al Señor y le dice al Señor que se manifieste. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, y dice que desciende fuego del cielo. Y yo, antes de continuar, yo me pregunto, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que el Señor conoce a Elías profundamente. Él sabe quién es Elías. Él sabe cuando Elías se acerca delante de él. Él lo conoce, y la respuesta natural del Señor es con fuego. Y Él manifiesta su fuego allí no solamente para demostrarle a todos que Él es Dios, sino porque Él dice, yo voy a respaldar a mi siervo. Y dice la palabra que desciende fuego, que consume todo el sacrificio y que además lame el agua que está allí.
no solamente consume el sacrificio, sino que quema el agua, la evaporiza. Y en ese momento es donde nos damos cuenta y el mundo se da cuenta de que Dios es Dios. En estos tiempos, amado hermano, donde la gente escucha por internet, por redes sociales, tantas cosas, y cuando hablo de tantas cosas quiero decirte que hay gente que dice que ellos tienen la verdad absoluta. Es necesario un Elías, es necesario una iglesia que se levante en poder, que reconozca la autoridad que Dios le ha dado, que llame a la gente que diga: mira, si Dios es Dios, vamos a seguirlo, y si Baal es Baal, síganlo. Necesitamos una iglesia que se levante con poder, y la única forma de hacerlo es a través de una manifestación especial del Espíritu Santo. La idolatría y no seguir al Señor de corazón trae la sequía, quita el agua, trae hambre, trae muerte. En el capítulo 18, versículo 1, Elías pide por agua. Recuerden que él dijo: no será sino por mi palabra. Y Elías pide por agua. Y quiero leer esto. Versículo 41 del capítulo 18. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab se fue a comer y beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, donde había sucedido todo esto de los profetas de Baal. Se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. Y quiero compartir esto contigo y poner un énfasis especial en este mensaje, porque yo quiero orar esta mañana. Si hay sequía en la vida nuestra, de alguna forma, si has esperado el agua de Dios, la bendición del Señor, si te has sentido que tú dices: mira, hay algo que no me sale, es una desgracia tras desgracia tras desgracia, y hay sequía, yo quisiera que tengamos un tiempo de oración donde el Señor pueda traer lluvia a tu vida. Quizás hoy por la tarde te vas a ir a fijar y vas a regresar diciendo: todavía no veo agua, todavía no veo agua. Pero el profeta le dice nuevamente: ve y mira, le dice el profeta a su siervo. Y regresó donde estaba Elías y le dijo: no veo nada. Y el profeta le vuelve a decir, dice 7 veces le dijo Elías que fuera. Y finalmente la 7ª vez su sirviente dijo: veo una pequeña nube. 7 veces el profeta dijo: veo una pequeña nube. Hay una enseñanza para tu vida esta mañana y para mi vida también. El Señor quiere traer agua ya. El Señor quiere humedecer nuevamente esa tierra seca. Esa tierra seca significa una tierra donde tú levantas tus manos a adorar al Señor y no puedes. Tú quieres inclinarte delante del Señor a orar y no puedes orar. Tú vas a leer la Biblia y por alguna razón no puedes. Hay una sequía que está ahí constante. Escasea la palabra de Dios en tu vida. Y tú dices: ¿cómo es posible que aquel pueda progresar y que yo no pueda hacerlo? ¿Cómo es que Dios bendice al que está al lado mío? ¿Será que Dios no me quiere bendecir a mí? El profeta le dijo: ve 7 veces. Y a la 7ª vez el sirviente le dijo: veo una pequeña nube. Iglesia, quizás hay una pequeña nube a lo lejos en el horizonte para tu vida. Pero esa es una señal de que el Señor trae la palabra sobre ti. Es una señal de que Dios quiere traer lluvia sobre tu vida esta mañana. Quizás puedas levantarte y ver una pequeña nube ya en el horizonte. Pero yo quiero decirte, hay una palabra de Dios para tu vida esta mañana.
¿Por qué no levantas tus manos y te pones sobre tus pies esta mañana? Levanta tus manos allí donde estás. Y dile: Señor, trae lluvia sobre mi vida. Quita la idolatría de mi corazón. Amado hermano, porque hoy quizás nosotros no tengamos profetas de Baal, o quizás no tengamos ídolos físicamente hablando, pero sí hay ídolos en nuestro corazón. Y es importante que tú aprendas a quitar esto. Dice la palabra en el Salmo 126, versículo 1: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Así que pida al Espíritu Santo esta mañana: Espíritu de Dios, revélame qué hay en mi corazón. Si hay idolatría, Señor, que ha traído sequedad a mi vida, trae por favor tu agua, Señor. Inúndame. Inúndame, Señor, con tu amor, con tu poder esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y mientras el ministerio se prepara para adorar a Dios solo unos minutos, yo quiero pedirte ahí donde estás, si ha habido sequía en tu corazón de alguna forma, si tú piensas que el Señor quiere traer vida sobre ti, sobre tu familia, sobre un familiar, todos mantengan sus ojos cerrados. Quiero que levantes tu mano. Es más, yo quisiera abrir el espacio aquí en el altar para que tú puedas pasar, y vamos a tener una pequeña oración esta mañana para finalizar este servicio. Y mientras tú levantas tus manos, iglesia, y empezamos a adorar al Señor, yo te insto para que pases, para que digas: Señor, estoy cansado ya. Yo quiero vivir una vida distinta. Señor, yo quiero tu lluvia esta mañana sobre mi vida, Señor. Yo quiero tu lluvia esta mañana sobre mi corazón. Yo quiero tu lluvia sobre mi familia. Yo quiero tu lluvia sobre mí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo.